Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de economía ambiental. Vamos a seguir profundizando en conceptos muy importantes y muy interesantes en esta primera etapa de la clase y de la materia, que es básicamente una identificación de los principales aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista conceptual con respecto a la economía ambiental. En la clase de hoy vamos a ver temas nuevos, vamos a ver unos conceptos que ya quizás algunos de ustedes conocen y han trabajado en otros contextos, pero vamos, digamos, a profundizar en conceptos de nuevo. La idea es que a partir de la próxima sesión que vamos a tener, más o menos en 15 días, esta semana que viene tenemos nuestro primer corte sin video, y después vamos a volver a retomar pues con los videos de las clases podcast. Entonces, esa segunda parte va a ser una parte más profunda en cuanto a metodologías, aplicaciones y otro tipo de información que hasta el momento no hemos trabajado. Y vamos a seguir trabajando conceptos hasta que finalice esta primera sección, nuestro primer módulo de nuestro curso, que es el módulo del conocer, de tener conciencia de lo que es la economía ambiental. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que muchos de ustedes me han solicitado y que me han preguntado, y es la internalización de externalidades. ¿Qué quiere decir internalizar externalidades? Es lo que vamos a ver el día de hoy, es lo que vamos a analizar. Y es la base de la economía ambiental, buscar internalizar o traer, digamos, al buen camino, por decirlo de alguna manera, las externalidades que generan los proyectos en los que estamos trabajando. Notas sobre derechos de autor, ya sabemos esto, se construye con base en experiencias previas, presentaciones previas, imágenes de internet y conceptos del docente, y es para uso pedagógico. Asignaciones eficientes de los recursos de mercado. Cuando nosotros tenemos un mercado, como ya lo conocemos, que es un mercado se constituye de compradores, vendedores y mercado, en un concepto de microeconomía, entendiendo el mercado como el ecosistema de la microeconomía, vamos a tener varios tipos de asignación y vamos a mirar cómo se mueven y cómo se trabajan las dinámicas de los mercados. Esas dinámicas básicamente nos dicen que existen mercados para todos los bienes y servicios que son producidos y consumidos. Cuando tenemos una asignación eficiente en el mercado, todos los bienes que se producen y todos los servicios que se producen son producidos y son consumidos. Es decir, existe una dinámica en la que nada se queda por fuera, si existe una asignación eficiente de los recursos de mercado. En segundo lugar, tenemos que todos los mercados son perfectamente competitivos. En la sesión anterior hablamos de los mercados de competencia perfecta. Nos vamos a dar cuenta que la competencia perfecta es una utopía, es decir, no existe. No siempre vamos a tener información completa. Vamos a conocer la totalidad del mercado. Vamos a conocer la totalidad de las actividades que se desarrollan en el mercado. No vamos a tener la posibilidad de intervenir, por ejemplo, en los medios de producción de las personas a las que les compramos bienes y servicios. Nosotros no sabemos qué hace P&G con la plata, no sabemos qué hace Procter & Gamble con la plata, no sabemos qué hace Unilever con la plata, no sabemos cómo asigna los costos, cómo asigna, por ejemplo, los beneficios que ganan. No sabemos, por ejemplo, cuánto le ganan al Head & Shoulders, no tenemos ni idea, al champú, al Herbal Essences, no sabemos cuánto le ganan, ni cuánto les cuesta. Les puede estar costando 100 pesos y vendiéndolo a nosotros a 17,000 y no tenemos ni idea. Lo que quiere decir que la competencia perfecta, donde tenemos información perfecta, es muy difícil de conseguir. Sin embargo, en un mercado con una asignación eficiente de recursos, en teoría deberíamos tener toda esa información. Todas las partes tienen información perfecta. Vuelve y juega lo que les acabo de decir. La información perfecta es muy difícil de lograr. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los mercados capitalistas y el mercado capitalista, que es básicamente el mercado que analizamos en economía ambiental y que analizamos en Colombia, porque somos una economía capitalista que en algunas ocasiones muchas personas conocen como neoliberal o llaman neoliberal. Digamos que no es objeto de este podcast hablar de ese tema, pero vamos a entender que todas las partes tienen información perfecta en una asignación eficiente de los mercados, lo cual vuelve a ser complicado. Tenemos como cuarto aspecto de una asignación eficiente de recursos en el mercado, que los derechos de propiedad privados están perfectamente asignados. Digamos que en este caso podemos decir que la propiedad privada es una propiedad respetada en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica, con contadas excepciones que no vamos a mencionar acá. Pero digamos que la propiedad privada debe estar perfectamente asignada. Cada persona debe tener el derecho y la posibilidad de tener una propiedad privada. Podemos decir que no es fácil que todas las personas en un mercado capitalista tengan una
una asignación total y tengan una asignación equitativa y una asignación igualitaria. Eso no va a suceder en un mercado capitalista como en el que vivimos. Hay personas que nunca van a tener la posibilidad de tener su propia casa y hay personas que tienen la posibilidad de tener su propia casa desde muy temprano. Entonces digamos que esto es un tema de asignación de recursos. No vamos a entrar en el tema de por qué se dan estas situaciones, pero es importante tener en cuenta que en un mercado eficiente cada persona debe tener una propiedad privada o debe tener la posibilidad de conseguir una propiedad privada. En quinto lugar tenemos un tema fundamental de la economía ambiental. En un mercado de asignación eficiente no existen externalidades. Quiere decir que cuando un aspecto ambiental o una interacción con el ambiente y la empresa genera impactos ambientales y esos impactos ambientales o daños al entorno o daño ambiental repercuten en la calidad de vida y en el bienestar de las personas, generando externalidades que son los impactos sobre la sociedad, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir que existe una externalidad. Esa externalidad, ¿qué va a hacer básicamente? Esa externalidad va a ser la medida de lo que va a determinar, por decirlo de alguna manera, que una empresa esté generando un daño o esté generando una Pareto ineficiencia con su entorno. Es decir, la empresa está mejorando sus condiciones, pero a través de una externalidad está desmejorando la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones cercanas. Por lo tanto, en un mercado de asignación eficiente no deben existir externalidades. En sexto lugar tenemos todos los bienes y servicios son bienes privados, no hay bienes públicos, lo cual evidentemente no se puede dar en un mercado normal ni en un mercado como el mercado nuestro en Colombia y básicamente en ningún mercado. Siempre van a existir bienes públicos porque existe un Estado. Entonces la asignación eficiente de los recursos es la forma en la que se organiza, por decirlo de alguna manera, conceptualmente el mercado, lo que debería ser un mercado absolutamente perfecto. En tal caso deberíamos decir que los bienes públicos no representan un mercado perfecto porque existen pérdidas de bienestar asociadas a los bienes públicos, que ya los vamos a mirar en breve. Tenemos en séptimo lugar que todas las funciones de utilidad y producción son bien comportadas. Con las funciones de utilidad y producción nos referimos, por ejemplo, a la curva de oferta y demanda, al costo marginal, al beneficio marginal, que ya ustedes han ido estudiando en los distintos podcasts que hemos seguido hasta el momento. Y son bien comportadas, quiere decir que se comportan de manera adecuada, que si yo, por ejemplo, aumento la oferta de un producto o servicio, aumento la oferta, pues disminuyo el precio. Es decir, a mayor oferta, menor precio, menor asignación económica. A mayor demanda, por ejemplo, a mayor demanda, el tema también va a surtir la misma opción. Es decir, perdón, a mayor oferta, menor precio. Es decir, cuando muchas personas ofrecen lo mismo, tiende a bajar de precio y eso es un comportamiento normal y bien comportado de las funciones de utilidad y producción. Más adelante lo vamos a mirar un poco más despacio, lo vamos a mirar con gráficas. No quisiera confundirlos en este momento con ese concepto, por lo que les digo que siempre vamos gateando, caminando, trotando y corriendo. En este momento ya estamos empezando a trotar, por decirlo de alguna manera. Entonces quisiera ir despacio con el concepto de oferta y demanda. En próximas sesiones lo vamos a mirar un poquito. Pero, por ejemplo, para no dejar el tema abierto, cuando hablamos de la demanda, cuando pensamos en que muchas personas quieren comprar lo mismo, ¿cómo se va a comportar el mercado? Si muchísimas personas quieren comprar un objeto, ese objeto va a tender a subir de precio y es la lógica del mercado. No hay que ponerle mucho misterio al asunto, no hay necesariamente que centrarse en las gráficas. Lo importante en este caso es tener claridad sobre la lógica y el sentido común. En octavo lugar tenemos que todos los agentes son maximizadores. Maximizador lo podemos relacionar con la Pareto eficiencia. Quiere decir que en un mercado de asignación eficiente, todos los agentes son Pareto eficientes. No existe la Pareto ineficiencia en un mercado de asignación eficiente. Entonces, ¿qué es una falla de mercado? Y que vamos a conocer como fallas en el mercado. Se da cuando por lo menos una de las condiciones anteriores no se cumple, ya que los recursos no se pueden asignar eficientemente. En este punto, es en este punto que el Estado tiene que intervenir para corregir las fallas. Entonces, cuando analizamos la asignación de los mercados y cuando analizamos los mercados en general, nos vamos a dar cuenta que esas condiciones anteriores para asignar eficientemente, por eso está, digamos, repetido y resaltado para que se maneje, digamos, un entendimiento claro sobre lo que se está diciendo. Cuando las condiciones anteriores que acabo de decir
que sirven para asignar eficientemente los recursos se rompen de alguna manera, existe una falla de mercado. La corrección de las fallas de mercado es una de las principales herramientas o uno de los principales motivos por los que existe la economía ambiental. Y vamos a verlo, el día de hoy vamos a ver la corrección de falla de mercado más importante de la economía ambiental, que es la internalización de externalidades. Como lo vimos anteriormente y como lo escuchamos anteriormente, la existencia de una externalidad es una falla de mercado y que no existan externalidades es algo que debe hacer un mercado eficiente. Como las externalidades existen y es lógico que existen y que van a existir, la corrección de las externalidades es clave. La corrección de las externalidades es clave o la internalización de las externalidades es clave para igualar el mercado y que todos los agentes sean maximizadores. Es decir, vamos a buscar que a través de la internalización de las externalidades no exista Pareto ineficiencias dentro de las relaciones de los agentes del mercado. Eso es básicamente lo que busca la economía ambiental y ya en este punto que estamos manejando un lenguaje mucho más complejo y un lenguaje más técnico, cada vez vamos a usar un lenguaje más técnico, es decir, empezamos esta materia hablando mucho de empanadas y hamburguesas y vamos a ir mutando ese lenguaje a Pareto, eficiencia, Pareto, ineficiencia, correcciones de mercado, fallas del mercado, internalización, externalidades y cada vez vamos a obtener un lenguaje y un léxico un poquito más técnico en esta materia. Competencia perfecta. La competencia perfecta nos va a dar unas condiciones del mercado. Las condiciones del mercado son cuánta oferta y cuánta demanda existe. Y como ya ustedes saben, la oferta lo vamos a llamar vendedor y la demanda la vamos a llamar comprador. Es decir, cuando hablamos de la competencia perfecta, vamos a hablar de los vendedores y los compradores dentro de un mercado. Existen tres términos o vamos a hablar de cuatro términos claves dentro de esta competencia perfecta o de esta condición de mercado. Vamos a hablar de un monopolio, de un monopsonio, de un oligopolio, de un oligopsonio y finalmente vamos a hablar de monopolio y competencia perfecta. La competencia perfecta es el mercado perfecto, donde debería moverse la mayoría de la información. Sin embargo, hay muchos bienes y servicios que no van a aplicar para este proceso. Cuando tenemos un solo vendedor y un solo comprador, es decir, hay un solo producto que solo lo vende una persona y eso solo lo compra otra persona, vamos a tener un monopolio bilateral. Eso es un proceso que el Estado generalmente no regula porque son dos agentes de mercado trabajando entre sí, no hay problema. Es decir, yo produzco lo que solamente una empresa compra. Cuando tenemos pocos vendedores, pero un solo comprador, tenemos un monopsonio parcial, es decir, cuando muy poquitas personas le venden a una sola empresa, vamos a hablar de un monopsonio parcial. Cuando muchos vendedores, muchísimas empresas o muchísimos agentes del mercado le venden a un solo comprador, vamos a ver un monopsonio puro, es decir, un monopsonio. Ya lo vamos a mirar con un par de ejemplos para que les quede un poco más claro. Cuando un solo vendedor, una sola persona, le vende a poquitos compradores, hay un monopolio parcial. Cuando pocos vendedores le venden a pocos compradores, hay un oligopolio bilateral. Y cuando muchísimos vendedores, muchísimas personas le venden a poquitos compradores, existe un oligopsonio. Digamos que son palabras complejas, pero poco a poco las van a ir cogiendo para que podamos hablar de este tema con mayor fluidez. Un solo vendedor, cuando una sola persona le vende a muchos compradores, hay un monopolio. Cuando pocos vendedores le venden a muchísimas personas, es un oligopolio. Digamos que eso es lo más normal que se presente. Y cuando muchos vendedores le venden a muchos compradores, tenemos una competencia perfecta. Miremos estos ejemplos claros en los 4 puntos cardinales del ejercicio o en las 4 esquinas del ejercicio. Un solo vendedor le vende a un solo comprador se da, por ejemplo, en los carros de alta gama, Rolls-Royce. Hay muchas empresas o pequeñas, por ejemplo, que se dedican únicamente a hacer asientos de lujo para Rolls-Royce o para carros de alta gama. Y el único comprador de esos asientos de lujo, pues, es Rolls-Royce o la marca de carros de alta gama. Ahí se presenta, como lo vimos anteriormente, un monopolio bilateral. Ahí no hay problema, digamos que el Estado no entra a intervenir cuando se presentan ese tipo de cosas, pues porque es normal. Por ejemplo, las perillitas de un Phantom, como ese carro que está ahí, que es un Rolls-Royce Phantom, o por ejemplo la parrilla de adelante, o bueno, las llantas o las perillitas de las puertas que son de caoba y de, bueno, en fin, de mil cosas, de oro, pues evidentemente no van a ser miles de vendedores los que lo van a hacer porque nadie más se los va a comprar, solamente se los va a comprar la empresa que es objeto de ese producto y que lo va a utilizar.
Muchos vendedores le venden a un solo comprador, es algo que le pasa, por ejemplo, a Apple. Apple se encargó de hacer lo que llamamos en este caso un monopsonio, se los vuelvo a poner para que no vaya a haber confusión, un monopsonio, cuando hace negociaciones con sus proveedores. Es decir, muchísimos proveedores están atrapados a venderles a Apple, pero son muchos. Es decir, estamos hablando de muchas empresas de tecnología, empresas de procesadores, empresas de partes de los celulares Apple, que son muchas empresas que su único comprador es Apple y no existe otro. Es decir, ellos solamente se encargan de producir los elementos que Apple necesita para sus celulares. En ese caso, cuando lo analizamos con detenimiento, ahí puede existir algún tipo de intervención del mercado, sin embargo, es un tema contractual. Entonces, en este caso, Apple, por ejemplo, no está entrando en ningún problema comercial o en ninguna falla de mercado establecida, pues porque ellos sencillamente le dicen a sus proveedores, mire, yo le voy a comprar toda la producción de lo que usted hace, no hay ningún problema, y pues las personas toman la decisión consciente de solamente venderle a Apple. Entonces, en este caso, digamos que es una decisión comercial. Usted pudiera, por decirlo de alguna manera, venderle sus piezas a Huawei o a Nokia o a Motorola o a quien sea, pero no lo hace pues por un tema contractual y de mercado. Tenemos un monopolio natural, por decirlo de alguna manera. Ya vamos a mirar un poquito el tema. Vamos a hacer un poco enfáticos en este podcast sobre estos conceptos porque los vamos a tener que utilizar más adelante y es importante que queden muy claros. Cuando un solo vendedor le un solo vendedor le vende a muchos compradores, vamos a tener un monopolio. ¿Por qué los acueductos, los alcantarillados y las empresas de energía son monopolios naturales? Pues porque no tienen competencia. Es decir, en Bogotá, pues evidentemente el acueducto de Bogotá no tiene competencia porque usted no puede tomar la decisión de comprarle el agua a otro acueducto. Solo tiene el acueducto de Bogotá. Pasa lo mismo con Codensa, pasa lo mismo con Banti y pasa lo mismo con muchos monopolios naturales. Estos monopolios naturales son regulados por el Estado. Imagínese donde, por ejemplo, el acueducto fuera absolutamente autónomo de poner la tarifa que quisiera, pues claramente si usted no tiene otra opción de competencia, pues le toca pues pagar lo que el acueducto quiera. Por eso los monopolios como naturales, como el acueducto, como la luz, como el gas, son regulados por el Estado. Muy pocos monopolios totales se salen de esta regla, que sean monopolios naturales, es decir, monopolios comerciales casi no hay, en el sentido de que los estados generalmente buscan igualar las competencias y es por ejemplo lo que pasó con Microsoft hace unos años cuando se generaron todas las demandas de monopolización que decían que básicamente Microsoft estaba acaparando el mercado y sacando a la competencia, pues el Estado en Estados Unidos entró a regular el proceso. Finalmente se determinó que Microsoft no estaba haciendo un monopolio, sino que lo que hacía era pues tenía una competencia muy fuerte sobre sus competidores o tenía una fuerza muy grande sobre sus competidores y que básicamente el mercado estaba abierto pero nadie les podía competir, pero no era porque ellos los coaccionaran o tuvieran algún tipo de injerencia, sino sencillamente porque la competencia no podía. Y de todas maneras el Estado buscó la manera de intervenir. Cuando hablamos de competencia perfecta podemos hablar, por ejemplo, como de la competencia de la pizza. La pizza es un producto supremamente genérico, supremamente universal, fácil de preparar. Existe desde la pizzería de barrio, como la que hay en muchos sitios. La de cerca de la casa de mis papás se llama Nachitos, por ejemplo, y es una gran pizza. Y compite contra Domino's, contra Gino's, contra Prisa, contra Papa John's. Y todas en este momento, si usted se da cuenta, están manejando más o menos los mismos precios. Es algo muy básico. Casi una pizza, ¿cuánto está costando? ¿Como unos 15,000 pesos? Como unos 15,000 pesos cuesta una pizza pequeña, mediana. 15,000 pesos, usted la pide por teléfono. Y eso mismo vale en Gino's, eso mismo vale en Domino's, eso mismo vale en Aprisa, eso mismo vale en Papa John's. Entonces cuando usted se da cuenta de este proceso dice, perfecto, es una competencia perfecta. Los han llevado a competir de una manera tan fuerte que los precios se han igualado solitos. Ahí es donde quiero que ustedes empiecen a analizar los procesos económicos que surgen alrededor de esto. Por ejemplo, la pizza es una competencia perfecta y es tan perfecta que encontró su punto de equilibrio. ¿Por qué encontró el punto de equilibrio? 15,000 pesos es algo que cualquiera de las personas que está en esta sala se puede dar el lujo de comer.
Vamos a decir que sí, claro, ay no, pues yo no puedo almorzar pizza todos los días, no, pues claro que no, pero un sábado en la tarde, si usted se está viendo una película, yo sé que si usted está en una universidad, está en este momento viendo un video de YouTube, usted puede conseguir 15,000 pesos. 15,000 pesos lo consigue un loco en un semáforo, es decir, eso no tiene ningún misterio. Eso quiere decir que encontraron el punto de equilibrio. Cuando yo estaba más joven, digamos, comprar una pizza en una de estas cadenas, Papa John's o Domino's, no era fácil, era una pizza costosa. Y la pizza de barrio era la opción, es decir, existía una opción básica que era la pizza de barrio, barata, económica, rápida. Usted se acerca a la pizza de barrio y pues le dan su pizza, como en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, las pizzerías son muy comunes en la calle. Pero estas cadenas entraron en la competencia, hicieron una competencia perfecta, encontraron un punto de equilibrio entre lo que la gente quiere pagar y lo que ellos están dispuestos o pueden vender, y se encontró ese punto en 15,000 pesos aproximadamente. Es decir, obviamente hay pizzas más caras que otras, pero digamos que 15,000 pesos es como la normalidad y es un punto de equilibrio tan básico que cualquier persona se puede dar el lujo de comprar una pizza a domicilio o comprarla directamente en el establecimiento. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de este ejercicio. Cuando existe, como lo miramos, un monopolio bilateral, normalmente vamos a hablar de elementos caros, costosos, difíciles de adquirir. Existe una falla de mercado en el sentido de que la gente no puede acceder cuando existe un monopolio, un monopsonio. El monopsonio tiene las mismas características. Apple no es un celular económico. Comprar un iPhone no es fácil. Entonces, cuando analizamos el proceso nos damos cuenta que los monopolios y los monopsonios van a llevar a un incremento de los precios. Los monopolios totales o van a ser regulados por el Estado, como el acueducto, o van a ser monopolios naturales, por decirlo de alguna manera, que prestan servicios que las personas necesitan y que pues no hay forma de que puedan adquirir de otra manera. La competencia perfecta tiende a encontrar el punto de equilibrio. Por eso la competencia perfecta es sana para los mercados. Por eso la competencia perfecta es sana para los mercados. Y los oligopolios y los oligopsonios son puntos donde existen incrementos de los precios, donde los precios son difíciles, donde las personas no van a poder acceder de una manera adecuada. Estamos hablando, por ejemplo, en Colombia de los medicamentos. Los medicamentos en Colombia son muy costosos y precisamente se da porque son oligopolios, oligopsonios o monopolios en algunos casos. Acá hay una gráfica un poquito más clara para las personas que no lo están escuchando, sino lo están viendo directamente en YouTube. Pueden observar, pues, en pocas palabras, los 4 puntos básicos del ejercicio. Gráficamente a veces es más fácil. Entonces vamos a hablar de un monopolio cuando la oferta es reducida y la demanda es amplia. Cuando una empresa le vende a muchos. Un oligopolio cuando poquitas empresas le venden a muchos. Un monopsonio cuando muchos vendedores le venden a un solo comprador. Eso pasa, por ejemplo, como les decía, con Apple, o pasa a veces con empresas como el Cerrejón, por ejemplo, que muchísimas personas le ofrecen servicios, pero solamente le venden al Cerrejón. Eso pasa en general cuando las empresas son muy grandes y muy poderosas y mucha oferta o mucha parte de la oferta se va directamente para esas empresas, pues porque tienen la posibilidad de comprar toda la producción de muchos vendedores, por decirlo de alguna manera. Y tenemos la competencia perfecta cuando muchos vendedores le venden a muchos compradores. Y eso es, por ejemplo, un caso típico como el que vemos acá en la ciudad de Bogotá en el 7 de agosto, donde hay muchísimos vendedores de repuestos, hay muchísima gente queriendo comprar y no se presentan problemas, digamos, de sobreprecio, sino que todos los precios se estabilizan. Dense cuenta que cuando existe una competencia perfecta como la pizza, como San Andresito, como el 7 de agosto, como las plazas de mercado, los precios se estabilizan en un punto de equilibrio. Ahí usted se da cuenta que no importa el local en el que usted entre en Unilago, todo vale lo mismo. Este micrófono vale 150,000 pesos y eso va a costar en todos los locales de Unilago con variaciones del 10%, si acaso 15%. No se va a pasar de ahí. Eso es lo que nos brinda la competencia perfecta, un equilibrio. Fallas de mercado más importantes en la economía ambiental, y vamos a entrar, digamos, en materia de economía ambiental, que es lo más importante. No existe mercado para todos los servicios ecosistémicos. Si recordamos las fallas de mercado que explicábamos hace un momento al principio de la asignación eficiente, todos los bienes y todos los servicios son producidos y son consumidos y tienen un mercado, es decir, existe un mercado de referencia. Por ejemplo, cuando usted va a hablar de celulares, pues está el mercado de celulares, usted se mete en internet y consigue pues básicamente cuánto cuesta el Motorola One en Falabella, en Alcosto, en El Éxito y en cualquier parte.
Pero cuando usted aterriza el ejercicio para identificar el mercado de los servicios ecosistémicos, sí, usted dirá, bueno, pues en esa foto hay varios mercados que sí existen. Por ejemplo, el café existe y eso es una finca cafetera. Claro, sí, pero el servicio ecosistémico paisajístico, por ejemplo, la regulación climática que estamos observando allí, la polinización, ¿dónde está el mercado para ese tipo de servicios ecosistémicos? En esta imagen, Monserrate, ¿tiene un mercado? Claro, sí, pues tiene un precio, es decir, usted subir a Monserrate tiene que pagar una plata, o bueno, puede hacerlo gratis caminando, pero digamos que tiene un precio si sube en el funicular o en el teleférico. Pero, ¿qué precio tiene para los bogotanos la existencia de Monserrate? Es decir, desde acá de donde estoy yo sentado en este momento se ve Monserrate. Para mí Monserrate es muy importante y a mí me gusta ver Monserrate, es decir, cuando yo estoy en alguna parte de la ciudad, para mí es un ejercicio muy rolo buscar Monserrate, es decir, yo busco en los cerros orientales Monserrate cuando estoy haciendo alguna actividad. ¿Por qué? Porque me gusta y porque vivo en esta ciudad. Cuando las personas viven ese tipo de cosas en distintas ciudades, usted se va a dar cuenta que Monserrate tiene un valor incalculable para el que no existe un mercado. ¿Cuánto vale para un bogotano la simple existencia de esa iglesia blanca en la punta de los cerros orientales? Eso no tiene un mercado de referencia, no hay un mercado de elementos visuales para las ciudades, no existe un mercado donde usted diga, sí, perfecto, el minuto de observación de iglesias en los cerros está en 50,000 pesos, eso no existe. Entonces, cuando usted analiza ese proceso, se da cuenta de que existe una falla en el mercado, no hay un mercado para esto. ¿Cuánto vale, por ejemplo, para nosotros los colombianos la existencia del sombrero volteado? Eso es algo que se ha analizado muchísimo a lo largo de la historia. Hay tesis de grado maravillosas al respecto. Sin embargo, cuando usted analiza este proceso se da cuenta de que, por ejemplo, esto es incalculable, el valor de esto es incalculable. Colombia lo ha entendido y, por ejemplo, el sombrero volteado está protegido por la ley. Usted no puede traer sombreros volteados chinos, no puede traer sombreros volteados de ninguna parte y solamente los puede producir en Colombia. Entonces, en este sentido, cuando analizamos estas fallas del mercado tan características, que vamos a ver más ejemplos, nos damos cuenta que esa inexistencia del mercado es lo que la economía ambiental necesita romper. ¿Para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Y la idea es básicamente entender que la economía ambiental busca proteger este tipo de servicios ecosistémicos culturales, de servicios ecosistémicos. ¿Por qué menciono el sombrero como servicio ecosistémico? Pues porque viene de la caña flecha, que es un servicio ecosistémico de aprovisionamiento, es decir, es un elemento natural que se utiliza para la construcción del sombrero y solamente se consigue en Colombia. Entonces, cuando analizamos, bueno, existen otras latitudes, pero digamos que solamente se hacen sombreros volteados en Colombia. Entonces, cuando analizamos este proceso nos damos cuenta que no hay un mercado. Esa inexistencia de mercado, ¿qué va a hacer? Que al no existir un mercado, no existe una regulación, no existen unas fuerzas de mercado que regulen o que mantengan controlado el ejercicio y finalmente vamos a tener un problema muy grave y es una inexistencia de una conservación efectiva sobre estos servicios ecosistémicos. No existe un mercado para todos los servicios ecosistémicos. En el caso del Valle del Cocora, hermoso, con unas palmeras divinas. ¿Cuánto vale el mercado o cuánto vale en el mercado o qué valor tiene la existencia del Valle del Cocora para nosotros los colombianos? Entonces, cuando analizamos este proceso nos damos cuenta que esto se va a dar en el mismo sentido que esta gráfica. Existe la rivalidad y la exclusión. Existe la rivalidad y la exclusión. ¿Qué quiere decir rivalidad y qué quiere decir exclusión? Vamos a ir un poquito más adelante. Excluible o no excluible quiere decir que no se puede excluir a una persona de que lo use. Y rival quiere decir que no afecta la capacidad de otra persona para disfrutar el bien. Entonces, rival quiere decir que si yo lo disfruto, si soy rival, le quito la posibilidad a otra persona de disfrutarlo. Eso quiere decir rivalidad. Si yo lo disfruto, le quito la posibilidad a otra persona de disfrutarlo. Y excluible quiere decir que yo no puedo sacar a nadie del servicio, no le puedo decir a alguien que no lo puede utilizar. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta en este sentido. Entonces, cuando vamos a analizar, por ejemplo, los bienes privados, son rivales. Quiere decir que si yo, o sea, la rivalidad cuando hablamos de los bienes privados, si yo uso un bien privado, nadie más lo puede usar. Es rival. Y es excluible porque es mío y yo no le voy a dar la posibilidad a nadie más de utilizarlo. Por ejemplo, ejemplos claros de bienes privados, el helado. Usted se está comiendo un helado, pues usted no quiere que nadie más venga y le lengüetee su helado. O si usted tiene ropa,
pues usted no va a dejar que nadie se le ponga la ropa. O la carretera de peaje, por ejemplo, cuando usted va en una carretera es rival y es excluible porque si usted no paga no lo dejan pasar. Entonces vamos a analizar en otro caso el monopolio natural, que ya todos sabemos que es un monopolio natural. ¿Es rival? No, es decir, todos tenemos la posibilidad de acceder a él. Si yo accedo a él, no le quito la posibilidad a otra persona de utilizarlo. Pero sí es excluible, quiere decir que si usted no paga, pues no lo usa, como el acueducto. Es excluible porque si usted no paga, no lo usa. ¿Y es rival? No, porque todos en Bogotá tenemos acceso a él siempre y cuando estemos dentro del área de cobertura. Por ejemplo, la televisión por cable. Es un ejercicio absolutamente claro de monopolio natural. El agua, el gas, la luz, como ya lo miramos. Sí excluible, no excluible, sí rival. Por ejemplo, ahí vamos a hablar de los recursos comunes. Ya vamos a profundizar un poquito en el recurso común, porque el recurso común es supremamente importante dentro de la economía ambiental. Cuando hablamos, por ejemplo, de la rivalidad y decimos que sí es rival, quiere decir que si yo lo uso le quita la posibilidad, o si me lo gasto le quito la posibilidad a otra persona de utilizarlo, pero no es excluible, es decir, que cualquiera puede acceder al recurso, vamos a tener un problema ambiental grave. El ambiente es un recurso común, la pesca es un recurso común. Ya voy a profundizar un poquito en los ejemplos, pero quiero que te lo tengan claro porque esa es la tragedia de los comunes que se estableció a través de una dinámica establecida por Garrett Hardin. Ya vamos a mirar qué quiere decir eso. Pero los recursos comunes son los más graves. ¿Por qué? Porque si yo me lo gasto, le quito la posibilidad de que otro lo use. Si yo me lo gasto o lo daño o lo afecto, le quito la posibilidad a otra persona de que lo use. Pero no le puedo quitar a nadie la posibilidad de usarlo. Ese es el problema del medio ambiente, ese es el problema del agua, ese es el problema de los recursos naturales. Entonces, los recursos comunes son los más graves, digamos, para el uso y para el agotamiento. El tema del recurso común es donde vamos a hablar del agotamiento de los recursos naturales como concepto en general. Y tenemos los bienes públicos. Los bienes públicos quiere decir que no son rivales, es decir, que cualquiera puede acceder a ellos y no son excluibles, que cualquiera puede acceder a ellos y que si los utiliza no le quita la posibilidad a otra persona de utilizarlos y no es excluible pues porque yo no puedo decirle a nadie que no los use. Entonces, los bienes públicos, para analizar los bienes públicos, son no excluibles. No se puede excluir a una persona de que los use. ¿Por qué a una persona? Porque estamos hablando de economía. ¿Por qué excluir? Pues porque no le puedo decir a nadie que no los use. Y son no rivales, quiere decir que no se afecta la capacidad de otra persona de disfrutarlo. Entonces, ese es el bien común, ese es el bien público, aquel que es no excluible y no rival. Características de los bienes públicos. Entonces, si sabemos que no son excluibles, es decir, que cualquiera los puede usar, y no son rivales, es decir, que yo no le quito la posibilidad a otra persona de usarlos cuando los uso, aunque el Transmilenio se llene, digamos que eso es algo que generalmente surge en este tipo de momentos cuando la gente dice, bueno, pero si el Transmilenio se llena no me puedo subir. Sí, pero en algún momento te vas a poder subir. Eso digamos que es la característica de exclusión y rivalidad. No vamos a decir pues que, claro, cuando el bus está lleno y usted no se puede subir porque abre las puertas y usted no alcanza a subirse, que pasa en el metro de México, que pasa en el metro de Japón y que pasa en cualquier parte, no implica que usted no lo van a dejar entrar al sistema. Lo que implica es que usted no se va a poder subir de manera puntual en ese bus, pero si espera 3 buses, pues se va a poder subir. Entonces digamos que el transporte, por eso se llama transporte público, no se llama transporte común, porque es público en el sentido de que es no rival y no excluible. ¿Cuál es el problema de estos bienes públicos que no son de nadie? Al ser de todos no son de nadie y ese es el problema grave que tiene lo público. Por eso vemos que lo que generalmente se destruye es lo público. Aunque digamos que cuando existe vandalismo pues se destruye lo público, lo privado y lo que sea, pero generalmente contra lo que se atenta es contra los bienes públicos. Pues porque son de todos y al ser de todos no son de nadie. Los bienes públicos como los parques también, los bienes públicos como las calles, los bienes públicos como la naturaleza, son espacios donde las personas no se sienten 100% apropiadas. Eso forma parte también de la cultura y quisiera escucharlos también un poco en los comentarios sobre ese tema, es decir, cómo podemos entender los bienes públicos desde un punto de vista claro cuando nos damos cuenta que al ser de todos no son de nadie, que entonces ¿qué determina que los bienes públicos sean protegidos en otros países y en el nuestro no, o en los nuestros no, en este lado del mundo? Y cómo podemos darnos cuenta que los bienes públicos pues están en problemas. Ahora, puntos claves de este concepto. La calidad ambiental es esencialmente un bien público, es decir, las personas pueden acceder a la calidad ambiental.
Los servicios ecosistémicos muchas veces son bienes comunes y eso es algo supremamente claro. ¿Por qué son bienes comunes? Porque si yo me los gasto, le quito la posibilidad a otra persona de utilizarlos. Entonces muchos servicios ecosistémicos son comunes porque sí son rivales, pero no son excluibles. La comunidad en general se beneficia del buen estado de los recursos naturales. Eso quiere decir que la calidad ambiental es un bien público. Es decir, yo no puedo decirle a una persona que no respire aire limpio. El aire limpio es no excluible, no rival. Cualquier persona lo puede disfrutar. El agua limpia es un bien público, no rival, no excluible. Si estamos hablando de un recurso como por ejemplo el Magdalena o estamos hablando de un recurso de un río muy grande, el río Amazonas, pues cualquier persona puede acceder a él para tomar agua, por ejemplo. No estamos hablando de un consumo industrial, sino de tomar agua. Los servicios ecosistémicos muchas veces son bienes comunes, es absolutamente claro, pues porque son rivales y esa rivalidad es lo que nos tiene sentados acá en este momento. Si no existiera rivalidad entre los servicios ecosistémicos, esta clase no tendría sentido. Esa rivalidad es la que le presta, por decirlo de alguna manera, sustento a la economía ambiental. Características de los bienes comunes son no excluibles, sí rivales. Miremos en este caso la pesca, por ejemplo, que observamos en esta imagen. Si esas personas que están haciendo pesca indiscriminada pescan todos los peces, por decirlo reiterativamente, pescan todos los peces de un área, le están quitando la posibilidad a otros pescadores de utilizarlos, pero tanto estas personas como los otros pescadores tienen derecho a acceder al recurso, por lo tanto existe un agotamiento. Entonces el término del agotamiento surge de los bienes comunes, de su rivalidad y su no exclusión. Por ejemplo, aquí podemos ver que muchas especies, el agua en zonas donde es difícil el acceso al agua, como es el caso de África, existe una rivalidad, pero no existe una exclusión. Entonces ahí es donde usted ve, por ejemplo, en los documentales que cuando están las cebras tomando agua y llegan los elefantes las desplazan, o que cuando están los tigres o los leones, pues tienen que irse porque llegan otras especies. Eso quiere decir que hay una rivalidad. Una especie o una persona le puede quitar la posibilidad a otra especie o a otra persona de acceder al recurso, pero no es excluible. En algún momento todos pueden tener acceso al recurso y usted no les puede decir que no. Ahí es donde surge una teoría muy interesante que se llama la tragedia de los comunes. La tragedia de los bienes comunes es un dilema descrito por Garrett Hardin en 1968, muy interesante para las personas que estén interesadas en estos temas. Les recomiendo que busquen en Google la tragedia de los comunes y le echen una ojeada a este paper. Es un paper no muy extenso, pero es un paper que le permite a usted entender las dinámicas de la problemática ambiental de una manera muy aterrizada. Describe una situación en la cual varios individuos motivados solo por su interés personal, pero racionalmente, es decir, ellos saben que la tragedia de los comunes establece que hay varias personas que están dentro de un espacio físico, pero que necesitan crecer personalmente sus cultivos y sus ingresos, piensan de manera racional y lo que dicen es, empiezan a destruir un recurso compartido limitado, quiere decir que es compartido, es no excluible, pero es limitado, por lo tanto es rival, que vamos a llamar el común en esta teoría, aunque ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que se destruya. La tragedia de los comunes es un tema teórico, igual que el ecosistema de las margaritas o la modelación de las margaritas. Hay otro que se llama la modelación de los zorros y las liebres, que lo que básicamente buscan identificar es que no siempre el hecho de que las personas necesiten el recurso, sepan que no se lo pueden gastar, determina su conservación. Muchísimas personas, por el simple hecho de vivir en un espacio físico y de trabajar en un espacio físico, buscan la manera de maximizar sus ingresos y sus recursos. En esa maximización de sus ingresos y sus recursos, como el bien compartido es común, es decir, que es rival, lo trabajan para ganar más sustento y para ganar más ingresos o para sostener sus ingresos y terminan por destruirlo. ¿Por qué terminan por destruirlo? Porque es común, porque es rival, pero no excluible, y porque las personas por naturaleza y los seres humanos por naturaleza y los grupos humanos por naturaleza buscan su propio beneficio. Entonces, en este caso, cuando analizamos el ejercicio de la tragedia de los comunes, nos vamos a dar cuenta que es la normalidad del desarrollo de una comunidad, que si un bien es común, es decir, es compartido, las personas pueden acceder a él, tienen la posibilidad de utilizarlo de manera indiscriminada, por decirlo de alguna manera, o sencillamente está abierto al público, pero es rival, lo que quiere decir que se puede acabar, se puede dañar, se puede agotar o se puede, digamos, deteriorar de alguna manera.
las personas van a tener la tendencia a sobreexplotarlo en su propio beneficio, finalmente agotarlo y aunque a nadie le convenga, dañarlo por completo. Entonces la tragedia de los comunes es un concepto que no quiero que olviden nunca porque es la base de la economía ambiental y no solamente es la base de la economía ambiental, sino es la base de la conservación ambiental en general. Entender que la regulación es necesaria en muchos sentidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica la caza es legal, la cacería es legal. Sin embargo, entendiendo que es un recurso común, rival, sí es rival, pero no es excluible, se utilizan unas etiquetas, es decir, si usted quiere cazar cocodrilos lo puede hacer, pero para poder cazar cocodrilos tiene que tener una etiqueta y esa etiqueta ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a determinar? Lo que va a hacer es que usted va a tener que, en este caso, utilizar la etiqueta para poder acceder al recurso. Y la etiqueta lo que busca es disminuir esa presión sobre lo común, disminuir la rivalidad, evitar que la cacería finalmente se convierta en una destrucción o en un agotamiento absoluto de los recursos. Todos tiran para su lado y eso es lo más importante para tener en cuenta dentro de la economía ambiental y dentro de este ejercicio que estamos haciendo en este momento. Y la idea es poder entender que ese todos tiran para su lado es la base de la economía ambiental, porque todos quieren su beneficio primero y eso es un tema supremamente claro y supremamente importante de tener en cuenta. Entonces vamos a entrar en el tema de la internalización de externalidades. Esa internalización de externalidades es lo que nos va a llevar a entender cómo solucionar el problema. Y ese cómo solucionar el problema es la base. Una externalidad, como ustedes saben, ocurre cuando las decisiones de producción de un agente tienen un impacto en la utilidad o las ganancias de otro agente y no se realiza compensación por parte del generador del impacto. Eso es una externalidad. Cuando no se genera compensación es una externalidad. Cuando se internaliza la externalidad es cuando se rompe la falla del mercado. Hay dos soluciones para el ejercicio de la externalidad. Hay dos soluciones para el ejercicio de la externalidad, que es lo que vamos a analizar y vamos a ver con detenimiento en este momento. Primero existe la solución pigoviana. Pigot propuso corregir las distorsiones generadas en los sistemas de precios por la presencia de externalidades negativas con el cobro de un impuesto cuyo monto compensa los daños causados. Es decir, para Pigot existe un tema de comando y control. Cuando existe una distorsión en el mercado, cuando existe una externalidad o cuando existe una afectación o un impacto, la forma correcta de solucionarlo según Pigot es básicamente pagando. Es decir, Pigot se inventó el concepto el que contamina, paga. Así de sencillo es. Entonces, para Pigot básicamente lo que existe en este caso es que cuando tenemos una afectación en un servicio ecosistémico o tenemos una afectación sobre una población o tenemos una externalidad, cuando usted le paga a la persona por esa externalidad, lo que está logrando básicamente es compensar los daños causados. Usted está ayudando a esa persona a solucionar su problema pagando la multa o pagando la compensación. Esta es la base de contaminador, pagador. Entonces yo contamino y pago. Genero alguna afectación, pago por eso. Genero algún daño, lo arreglo pagando para que ese daño sea compensado o sea corregido a través del dinero o a través de la asignación económica que yo estoy haciendo. En este caso podemos decir que el contaminador pagador tiene algunos inconvenientes identificados dentro de la teoría y es que, por ejemplo, muchas veces el pago no necesariamente compensa la contaminación o no necesariamente la asignación económica va a compensar sobre las personas el daño causado. Esta es la misma base de los impuestos, taxes en inglés. Y el tema de los impuestos lo que dice básicamente es que usted cuando genera, por ejemplo, impuestos verdes o genera impuestos al consumo o genera impuestos o tasas sobre cierto tipo de servicios ecosistémicos, lo que está diciendo es básicamente eso, que cuando usted paga, compensa. Cuando usted paga, cierra el ciclo del problema y lo soluciona. Tenemos por otra parte este viejito muy simpático que se llama COAC. Para COAC resulta innecesaria la intervención del Estado para igualar los costos, argumentando que la respuesta más viable no siempre es un impuesto. Entonces él dice, ojo, no siempre cobrar un impuesto es tan necesario. Muchas veces las personas se pueden poner de acuerdo para el problema. Y eso es algo que es muy interesante dentro del teorema de COAC o dentro de la información que nos presenta COAC. Y es que él dice que resulta innecesaria la intervención del Estado. No necesariamente hay que intervenir a través de un impuesto, no necesariamente hay que poner una tasa. Lo que hay que hacer es poner a las personas de acuerdo. Si miramos el tema coaciano, empezamos a generar conceptos más complejos y nos podemos dar cuenta que pago por servicios ambientales, visto la clase pasada dentro de la materia, es básicamente, el pago por servicios ambientales es básicamente un acuerdo o un arreglo coaciano.
Es decir, no le estoy cobrando un impuesto a las personas, no estoy colocando una tasa, sino sencillamente le estoy diciendo a las personas, pónganse de acuerdo, los de arriba páguenle a los de abajo, los de la fábrica páguenle a los de la comunidad, los de la comunidad páguenle a los del río, y en estos ejercicios, por decirlo de alguna manera, la gente finalmente se va a poner de acuerdo. Si usted me va a contaminar esto, póngame una escuelita. Si usted me va a contaminar aquello, pues póngame un centro de salud. Entonces, en ese caso, estás haciendo un arreglo coasiano. Estás compensando el daño ambiental, bien sea con una inversión o bien sea con una remuneración en especie o en efectivo. Pero lo que estás haciendo es obligando a las personas a ponerse de acuerdo. Y eso es básicamente lo que establece el acuerdo coasiano. Estos arreglos coasianos deben evaluarse los costos que cada posible solución causaría. Entre los escenarios posibles considerados por COACE al detectar una actividad contaminante, puede solicitarse al agente económico en cuestión el pago de un impuesto que sea equivalente al daño, reubicar su actividad o bien tolerarla. Es decir, él dice sí puede existir un impuesto, pero ese impuesto no debe ser un impuesto causado por el Estado, debe ser un impuesto o una remuneración o una asignación económica concertada entre las personas. Por eso se llama arreglo coasiano, porque es un arreglo, porque es un acuerdo al que llegan las personas. Eso se puede bajar entonces a 3 escenarios básicos. Y compensar el daño causado. Si yo lo dañé, pues lo arreglo y tranquilo, yo te lo arreglo y te lo dejo como estaba. Las personas pueden asumir el ejercicio. Reubicar la actividad puede ser otra forma, es decir, como el pago por servicios ambientales. Coja su ganado y póngalo más allá. Yo no le estoy diciendo que lo quite, no le estoy diciendo que deje de ser ganadero, no le estoy diciendo que deje de ser papero, no le estoy diciendo que deje de sembrar caña. No, lo que le estoy diciendo es que corra para allá un poquito. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que hace el arreglo coasiano, que lo que se va a compensar evidentemente tiene que ver con el costo de oportunidad asociado al terreno o asociado a la actividad productiva. Eso es otra cosa, pero la reubicación sería como la respuesta efectiva al arreglo coasiano. O bien tolerarla, como les digo, bien tolerarla, por decirlo de alguna manera. Usted me pone una escuelita y yo me hago el loco con lo del agua. Usted me da trabajo y yo me hago el loco con lo del humo. Usted me pone un centro de salud y yo me hago el loco con lo de la TEA. Entonces, en este caso, básicamente lo que vamos a lograr es un acuerdo entre personas. Por eso la imagen son dos personas dándose la mano. Estos acuerdos coasianos, de acuerdo al teorema de Coase, deben evaluarse hasta qué punto la sociedad está dispuesta a tolerar la actividad que genera la contaminación en función de los beneficios que dicha actividad produce. Y eso es algo supremamente grave, y por eso ponemos ahí al señor Abraham Lincoln mirándonos a través de los cauchitos de los billetes. Porque cuando analizamos el arreglo coasiano tiene un problema, y es que la sociedad puede estar dispuesta a tolerar una actividad que genera contaminación en función de los beneficios que obtiene de esa actividad. Quiere decir que si usted esa es la frase fea que se ha utilizado en algunos espacios, y es que todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio al final del día. Entonces usted puede lograr que la comunidad tolere la contaminación si les da el trabajo suficiente. Puede lograr que la comunidad tolere una actividad impactante, un ruido impactante si usted les da trabajo, les da comida, les da escuela, les da educación. Hay muchas comunidades que se niegan rotundamente a encontrar este ejercicio este ejercicio coasiano de concertación, pero si le digo la verdad, por mi experiencia, es muy poco. La mayoría de las personas logran un acuerdo coasiano cuando se hacen este tipo de ejercicios, porque siempre las personas necesitan algo, tienen una necesidad insatisfecha, que puede ser pequeña, como una escuela, puede ser pequeña, como una vía, o puede ser grande, como un carro, una casa, una finca. Entonces, digamos que hay muchas personas que también terminan permitiendo que se desarrollen actividades impactantes contra el ambiente por una compensación económica grande, por una camioneta, por una finca, por un ganado, por cualquier cosa que finalmente compense económicamente o compense emocionalmente y económicamente y familiarmente y a la comunidad como tal, pues el daño causado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que hay empresas que compensan a las comunidades con escuelas, como lo vemos en esta imagen. Así de sencillo. Te cambio educación por la empresa. Te cambio la mina o te cambio el ruido de la mina por un centro de salud. Te cambio el uso del servicio ecosistémico de aprovisionamiento del recurso minero por salud. Toma la decisión que quieras tomar. Entonces, en ese caso, digamos que podemos encontrar que el acuerdo coasiano tiene sus más y sus menos, el acuerdo pigoviano tiene sus más y sus menos. No siempre el hecho de cobrarle un impuesto a las personas va a solucionar el problema, y el acuerdo muchas veces deja a la gente más tranquila que el impuesto.
Entonces, básicamente eso es lo que íbamos a hablar el día de hoy, tener claridad sobre cómo funciona el ejercicio, sobre cómo funcionan los acuerdos pigovianos y coasianos dentro de la internalización de externalidades y entender que las externalidades y la internalización de externalidades es la base de la economía ambiental y la base de lo que vinimos a hacer aquí. Internalizar externalidades aplicando herramientas económico-ambientales. Muchísimas gracias para todos, espero que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana, quedo muy pendiente de sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.